La humanidad entera se encuentra a punto de presenciar un momento histórico que ya se veía venir. Líderes muy importantes ya lo habían advertido, entre ellos el comandante presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, comandante Hugo Chávez Frías, comandante Fidel Castro. Líderes muy importantes que ya predijeron que esto ocurriría tarde o temprano. Las Naciones Unidas hoy están en agonía. Vimos cómo discursos muy importantes de líderes latinoamericanos reavivaron un espíritu muy importante antiimperialista. Sorpresas muy importantes provenientes de Nayib Bukele, quienes muchos pensaban que iba a ser un títere al servicio de los Estados Unidos, y también del reciente electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quienes muchos pensaban iba a seguir los lineamientos del presidente anterior, que todos conocemos las políticas horrendas que tuvo y aplicó en Colombia durante sus años de gobierno. No vale la pena mencionar el nombre de él. Y muy importante recordar, las Naciones Unidas actualmente están en coma y están haciendo actualmente un mundo multipolar, antiimperialista, con Rusia y China a la cara, Nicaragua y países no alineados, ahí siendo parte muy importante de este nuevo movimiento que representa la diplomacia, la dignidad, el respeto entre los pueblos y sobre todo la lucha importante para el empoderamiento de los pueblos del mundo de un modo digno, respetuoso y en armonía con la Madre Tierra. Esto es Visión Molotov. ¿Qué dijo Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras? Un país lamentablemente avasallado por la política imperialista de Estados Unidos y las imposiciones de siempre. Pero la democracia electoral no es suficiente para obtener el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. Por ello, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo. Un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y ella comenta en su discurso que debido a esas políticas horrendas, lamentablemente Honduras pasó a más del 50% en niveles de pobreza, porque el presidente anterior, que fue avalado por Europa y Estados Unidos, o los que se hacen conocidos como Occidente, aplicaron políticas extremistas de austeridad promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y resulta que ahora la pobreza extrema está arriba del 50% también. Un pueblo que luego del golpe de Estado al compañero Mel Zelaya, a quien le mandamos gratos saludos desde Nicaragua,
Recordamos muy bien ese legado que él llevaba en alianza con todos nuestros líderes. Pero para los Estados Unidos y para este mundo imperialista actual que va en decadencia, solamente los países en donde se aplican sus recetas y en donde se aplican sus propios intereses es donde sí hay democracia. Por lo contrario, hay dictadura. Esperemos que la compañera Xiomara Castro, debido a este discurso de mujer valiente y digna, catracha, no sea perseguida ni atacada por estos enemigos de la humanidad. No te quedes con este contenido solo para vos. Permite que otros lo vean y danos tu like. Y ahora una excelente sorpresa, no solamente para los Estados Unidos, sino para todos los fans de Bukele. Un saludo cordial a todos ellos, ¿verdad? Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Pero este discurso que están escuchando actualmente, Bukele prácticamente nos recuerda los discursos del comandante Daniel Ortega y de muchos otros líderes internacionales. Entonces, a todos ustedes, seguidores de Bukele, ¿cómo les quedó el ojo? Todavía quieren que él sea su presidente, porque ese presidente está aprendiendo de mi comandante y presidente Daniel Ortega. Él hace la comparación de cómo El Salvador es un país pequeño y la Unión Europea, Occidente, se creen actualmente los amos del mundo y que están listos para recetar órdenes a El Salvador. Y que El Salvador es un país pequeño y que merece respeto, merece que se respete su soberanía y que él no va a acatar ningún tipo de mensaje, ni órdenes, ni sanciones de ningún país. Todas esas personas que lo siguen y que anteriormente no comprendían lo que es dignidad, ahora sí aprender un poquito más, ya que él ha aprendido bastante sobre la soberanía, la dignidad, y es prácticamente los principios revolucionarios que nosotros defendemos. Y ahora vamos a escuchar al presidente recién electo de Colombia, Gustavo Petro. Una excelente sorpresa para Estados Unidos y el mundo entero. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afropreso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. El discurso muy importante que hace Gustavo Petro, presidente de Colombia, él menciona algo muy importante, es sobre Estados Unidos. 40 años luchando en contra de la droga. Pues resulta que al fin y al cabo eso es más que un negocio redondo. Todos sabemos dónde se cosecha, de dónde vienen las armas para, entre comillas, luchar en contra de las drogas, entre ellas la productora de armas. Las siglas en inglés son la NRA, uno de los lobbies más fuertes e influyentes en la política gringa, que pone congresistas, senadores, hasta presidentes. Entonces explica el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
que Estados Unidos lleva luchando 40 años en contra de las drogas. Decía anteriormente, es un círculo vicioso, porque primero le manda la arma a Colombia para que detenga los flujos de droga. Después de eso, le dice al gobierno de Colombia, mira, esta de acá me la apartás para que llegue a salvo a mi país, para que allá mis propios cárteles se encarguen de organizarla. Y posteriormente allá en Estados Unidos la ubican con las poblaciones afrodescendientes y al fin y al cabo Gustavo Petro le advierte que en cierto modo Estados Unidos está promoviendo desde hace 40 años una política hipócrita de lucha en contra de la droga. Y nosotros los nicaragüenses conocemos muy bien cómo funciona ese proceso. Para el tiempo de la revolución sandinista y el financiamiento de Ronald Reagan a los contrarrevolucionarios, a los terroristas contrarrevolucionarios, muy bien recordamos nosotros que el financiamiento directo que venía a esos contrarrevolucionarios venía en tratos con carteles de Colombia y precisamente a ese presidente casi lo desaforan por esa razón en el Senado. Pero bueno, como sabemos que Estados Unidos ahí es dominado por las armas y por la plata, entonces no ocurrió eso, pero ahí está. La Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos y esa fue una de las tantas pruebas. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Para nosotros es importante saber lo que piensas. Déjanos tu comentario. ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios? Simple y sencillamente para defender los recursos de los más multimillonarios de este planeta. Los promotores de las pruebas de pesticidas prohibidos para producir más y producir más, para ellos enriquecer más su arca. Pero todos comprendemos la realidad. El cambio climático y la destrucción climática ocurre por un consumismo desmedido que se envía directamente hacia Estados Unidos, Europa y, entre comillas, países desarrollados. Mientras tanto, los países que vamos en vías de desarrollo, lo que promueven ellos son sus campañas, entre comillas, de protección del medio ambiente. Es decir, quieren que nosotros, que somos países verdes, que protegemos el medio ambiente, protejamos más el ambiente para en el futuro ellos venir a explotarlo. Recordemos muy bien un ejemplo en República Dominicana, del pueblo dominicano que se quería liberar de la industria bananera. Y entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos y su gobierno? Utilizó a todos sus títeres de la OEA y promovieron la invasión de República Dominicana. Y ahí que fueron a defender los intereses de la industria bananera. Y esos son los intereses que para los Estados Unidos son valiosos. Y de ese modo disfrazan lo que son derechos humanos, de ese modo disfrazan todas sus políticas que actualmente están discutiendo en las Naciones Unidas. Por esa razón decimos que las Naciones Unidas están acabando y acá otro discurso que lo reconfirma. Un discurso muy importante en esta cumbre de las Naciones Unidas, en la que habla el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien regresó después de un horrendo golpe de Estado. Ahora quisiera referirme a un recurso natural estratégico. Nuestro país posee las mayores reservas de litio en el mundo y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad como el pilar fundamental de la transición justa global a un futuro bajo en emisiones y respetando a la madre tierra. Queremos que nuestras reservas de litio no sigan el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos. En este sentido, ratificamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el litio,
su industrialización, el beneficio orientado hacia el beneficio de los pueblos, no de transnacionales ni de un pequeño grupo privilegiado, y la apropiación soberana del excedente económico para ser redistribuido, especialmente entre la población de menores ingresos. Asimismo, rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo de Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respeten la soberanía y la no injerencia y que enfrentan a los pueblos por el control de los recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. Pero hay algo muy importante que él menciona, y es Bolivia y sus recursos naturales. El recurso natural por excelencia actualmente que está mayormente valorado en el mercado mundial es el litio, conocido actualmente como el oro blanco. Pues resulta que para los Estados Unidos todos conocemos cómo funcionan sus políticas, en que si por ejemplo en tu país o en tu patio tenés recursos que le puedan llamar la atención o que le puedan servir a los más multimillonarios de su país, automáticamente van a decir que allá necesitan llevarte a la democracia. Y eso es lo que declaró recientemente la jefa del Comando Sur. Otra señora títere, lamentablemente, con los mismos discursos de democracia, derechos humanos, ya los conocemos nosotros, así que no hay por dónde perderse. Ser los dueños, administrarlo y adueñarse. No quieren que hayan otros socios comerciales porque ese es el modo de economía que promueve Estados Unidos a nivel mundial. Caso muy importante del golpe de Estado en el año 2019, en el que compraron a los militares de Bolivia, la policía de Bolivia, dieron un golpe de Estado al presidente en aquel entonces, Evo Morales, causaron la muerte de los pueblos indígenas en Sacaba y Sencata, promovieron mucho atraso en la economía del pueblo boliviano, promovieron a una títere autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, actualmente en prisión, gracias a Dios. Y todos sabemos que esa señora lo primero que hizo fue firmar papeles con Estados Unidos para que ellos comenzaran a administrar el litio. Y ya nosotros conocemos en Estados Unidos quién es el promotor de la empresa que está promoviendo carros a partir de baterías de litio. Si crees que a alguien más le gusta este contenido, no olvides compartirlo con ellos. El discurso del representante ante las Naciones Unidas, compañero canciller Denis Moncada, muy admirado por nuestras luchas revolucionarias y sobre todo por ese coraje que ha tenido para defender la diplomacia del respeto hacia nuestra patria Nicaragua. Y bueno, él menciona algo muy importante en su discurso y es el hecho de que es hora de que todo eso que se creen dueños del mundo como para dictaminar, sancionar o bloquear países, que comiencen por respetar la soberanía y les dice ya basta, hasta aquí ya llegaron, ya no se les puede tolerar más. El derecho internacional establece claramente en sus principios fundacionales que los pueblos, los gobiernos, los países gozan de soberanía, autodeterminación y que todos están enfocados a luchar en base a los pilares importantes que se firman regularmente ante las Naciones Unidas. Nicaragua ya, gracias a Dios, ha logrado muchos de esos índices. La lucha en contra de la pobreza extrema, la promoción del respeto hacia los derechos de la mujer, equidad de género, igualdad, inclusión social, inclusión de los pueblos originarios. Nicaragua lucha actualmente para preservar el medio ambiente, lucha para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Pero ahí está el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus agencias. Y lamentablemente este último capítulo de las Naciones Unidas, que ya decía anteriormente está en coma, que están ahí solamente para servir a los intereses de los Estados Unidos. Y esa es la realidad.
En este discurso, el canciller de Nicaragua le exige a todos ellos que respeten a Nicaragua y que este nuevo mundo multipolar se encargue principalmente de que todos nos tratemos de un modo correcto, que crezcamos juntos, que respetemos la soberanía, que respetemos nuestros acuerdos, porque también él recuerda en parte de su discurso que el promotor número uno y violador del derecho internacional es los Estados Unidos. Y vale la pena mencionar en este lapso de tiempo que el único país del mundo que ha bombardeado, invadido, sancionado, bloqueado unilateralmente naciones libres y soberanas porque no permiten o no se dejan subyugar a los intereses de las corporaciones de Estados Unidos, pues ha sido ese país, Estados Unidos, un imperio criminal, genocida, muy peligroso para la existencia inclusive de sus propios ciudadanos. Esto fue Visión Molotov, primer programa de esta edición, y le invitamos a suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras plataformas de TikTok, Facebook, Twitter, y por acá dejamos mayores detalles en los enlaces de abajo. Recuerden, este programa se encarga de promover la conciencia antiimperialista, socialista y sobre todo la dignidad de nuestros pueblos que se han formado con la ofrenda de nuestros héroes y mártires que dieron sus vidas para que hoy seamos libres y que tengamos un líder, comandante Daniel Ortega, compañero Rosario Murillo, y un partido político bien cohesionado, el más cohesionado de Latinoamérica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y medios como Molotov, que son el nacimiento de esa juventud que es analítica y sobre todo comprende la envergadura ante las cuales estamos caminando actualmente. Muchas gracias.